Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Produce Gabinete Films. Episodio 41. Rafael Álvarez. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a blanquear la situación esta porque de entrada, ¿qué te parece? Somos amigos hace muchos años. Yo estaba pensando ahora de que hicimos en la carrera en la universidad los cortos de egresado, tuviste los cortos de egresado de mi generación, como de sonido directo, y luego hicimos desde las aguas filmamos de las aguas en el 2006, o sea que hace 20 años que nos conocemos como profesionalmente, ¿no? Que hicimos esa primer peli. Te quería preguntar, hablando de esto, ¿esa fue tu primer peli o no? O sea, que hiciste directo, una cosa más grande y que terminaste haciendo el diseño de sonido. Sí, por ahí del ciclo completo, sí. Y en minutaje, seguro que sí. Como Claro, largo documental de haber hecho todo el proceso, probablemente fue el primero. Me está llevando al 2006. Mi memoria no va mucho más de 3 claro. meses atrás, pero Con eh, todos los proyectos que tenés. sí, voy reseteando, pero sí, sí, probablemente fue el primer largo. Que Y hice todo sí. entero. No me acuerdo si con Gabriela Guillermo también no había hecho documental, pero no hice la postproducción. Oh, también hice la. No, ese ni tuvo postproducción. Mira, Claro, claro. creo que sí, que completo fue el primer largo. Y Rafa, pero, a ver, vos sabés que estaba pensando en esta charla que vamos a tener. Vos sabés que yo nunca te pregunté por qué se te ocurrió meterte en sonido, o sea, estudiar una carrera de sonido. Sí, tampoco me lo pregunté mucho yo. Ujú, Em, en ese momento yo quería estudiar, era joven, quería estudiar violería, o sea, era la fabricación de guitarras. Estaba ajá, estudiando guitarra. em, y también tenía un vínculo con la talla en madera, me gustaba la carpintería también. Y venía un poco por ahí. Y antes de apuntarme, o medio en paralelo a apuntarme a hacer violería, que finalmente no hice, eran las primeras generaciones de un curso muy pequeño, de 3 semestres, en una tecnicatura en sonido. Y entonces, bueno, era como una parte complementaria, que por ahí tenía una inserción laboral, porque también necesitaba laburar, capaz tenía una inserción laboral más clara que violería, ¿no? ujú. Y ahí entré, pero no tenía claro que iba a ser audiovisual, era más del mundo de la música, eh, eran mis Sí, veintipocos. te interesaba eso más que nada, pero al final, bueno, dentro de cuando empezaste a estudiar, ¿qué fue lo que te atrapó, te interesó directamente de la captura de sonido principalmente, ¿no? Me imagino que, o bueno, ya pensabas en la mezcla o en la edición de sonido en general. ¿Qué fue? Es que no hay, no sé, no tengo la memoria así tan, no tengo como el cuento armado. Vengo de un hogar que siempre tuvo mucha biblioteca y también tuvo mucha discoteca. O sea, yo desde Ujú. niño, en mi casa había muebles con muchos cassettes, con grabaciones, y mi madre docente de música y Es también cierto. de didáctica para la formación musical. Y entonces me crié eso, como con mucho tiempo libre, escuchando por ahí, yo qué sé, grabaciones locas de gente en la selva, de antropólogos musicales, coros de no sé dónde, y era como un pasatiempo mío explorar eso. Creo que de ahí vino el mundo de lo sonoro, más cercano a la música, pero también tengo ese recuerdo de algo más antropológico, como algo más de la antropología musical, con muchas cosas del folclore, con muchas cosas de muchas partes del mundo. Y creo que cuando me enamoré de la materia, así como sonido,
fue ya entrado en los documentales. Con respecto a la captura, ya entrado en los Ujú, documentales. También tuve un docente argentino, Gustavo Constantini, que nos daba análisis del sonido de ficción, sobre todo, y análisis de músicas. Y bueno, y ahí como que descubrí todo un lenguaje nuevo, que prácticamente no era consciente de todo lo que escuchaba cuando veía una película, eh, o de las estructuras musicales dentro de algunas obras muy, muy presentes para todos. Em, y bueno, creo que fue eso. Fue, desde el documental fue la capacidad, en el registro es como eso, la capacidad de plasmar o de materializar una cosa que en realidad funciona a través del tiempo, nada más. Y que por ahí me lleva a esos cassettes en donde yo escuchaba cosas que alguien había grabado muchos años antes. Eh, ujú. Nada, Bien. eso como. No, sí, después, bueno, está, como todo, se decía, nos conocimos ahí en la universidad estudiando y después viene la práctica, ¿no? El hecho de meterte, empezar a probarte y conocer un montón de cosas. Yo, tuvimos esa oportunidad de hacer desde las aguas y desde entonces has estado en un lugar u otro dentro de los proyectos míos y eso yo te lo agradezco porque la verdad que he aprendido un montonazo con vos Ah, es y el mucho, cine hay mucho. que hacerlo, bueno, y el cine hay que hacerlo entre amigos, ¿no? Entonces, la verdad que has sido un buen compañero y siempre pensando, te considero una persona que pensás muchísimo en la película del otro para poder tu arte ahí. Entonces eso la verdad que siempre es re bienvenido cuando los procesos a veces que uno inicia son muy solitarios al inicio y después va sumando partes de gente con la que confías y podés ir armando los proyectos. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene el sonido en el cine? ¿Cuál es su papel y por qué? Y es que si me lo preguntás a mí, ese es lo que es el lomo al chivito. Es lo más. Creo que no se puede separar, no se puede disociar, o sea, hay que pensarlo al cine como una cosa sola, eh, porque tampoco hay una sola manera, no hay un solo cine, eh, es muy diferente en ficción que en documental, Ujú, por ahí eso, en una construcción de un relato documental, el sonido por ahí, eso es como que tiene una sustancia que es portadora de un mensaje por ahí mucho más allá. Depende del tipo de documental también. claro. No sé, capaz que yo nunca lo disocié mucho. Este, Siento que cuando filmás, no importa mucho cuál es la herramienta o cuál es tu oficio dentro de esa narrativa, pero que estás contando. Una herramienta que cada uno agarre, pero todos están en función del mismo cuento. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia? Bueno, nada, por un lado lleva la palabra hablada, lleva el verbo, lleva un mensaje. eh, por otro lado, tiene todo el componente atmosférico, tiene todo el componente musical. eh, no sé, la escucha también es bastante involuntaria. Hay una escucha que es como muy, no somos conscientes del nivel de información que obtenemos Mm, a través del sonido. Si un claro, elemento, no sé, como una cosa simple, pero en Uruguay todas las mañanas la mayoría llenamos un termo con agua caliente. Nadie mira por dónde está llenándose el termo. Todos lo llenamos a oído. Pero no sé si somos conscientes de esas cosas. Entonces, claro, eso es ese tipo de característica de la materia hace que podamos manipular en la narrativa un montón de aspectos y colocarnos como espectadores en un sinfín de situaciones. O sea, como el mapeo acústico, el tamaño de la habitación, o sea, la información que tenemos a través del sonido
muy amplia y muchas veces inconsciente o involuntaria. Y no está tan enmarcada como la mirada o como el cuadro. Entonces podés llegar a completar el resto de la escena. Si uno es súper consciente cuando, a ver, cuando estás filmando, sos muy consciente de que en realidad lo que estás viendo va acompañado de un sonido o irá acompañado de un sonido en todo caso, porque muchas veces a veces uno filma y el sonido ambiente que está registrando, no sé, un parque es horrible, hay 800.000 motos o autos y no tienen nada que ver y lo que van a hacer es sacarte del clima de esa escena que estás construyendo y sabes que vas a reemplazar ese sonido. Pero cuando ves montada, si estás tanto tiempo montando una película y pasa a manos del diseñador de sonido, ¿no? Realmente ahí te das cuenta del poder que tiene el lenguaje sonoro que le agregas a la película para tratar de transmitir diferentes sensaciones, emociones, ¿no? Sentimientos, ¿no? Entonces, realmente sí, es como decía, creo que no somos del todo conscientes a veces de que realmente lo conectados que realmente estamos con el sonido. Eso que decías de llenar el termo, sí. No estás mirando por dónde va el agua, sino que vas sintiendo de que por ahí va y sabes que va a cortar en algún momento. Y no tenés que estar mirando hacia ahí. Em, cuando, cuando comenzás a trabajar en el sonido de una película, ¿cuándo comenzás a trabajar en realidad? ¿Cómo es tu diálogo inicial con el director para empezar a imaginar, ponerle sonoramente una película desde el guión? O si lo haces desde el guión, no sé en qué momento estás participando en esa parte. Bueno, puede ser en cualquiera de las etapas. La realidad es que desde el guión no me sucede a menudo, son las Ujú, menos. O sea, algunos guionistas ya guionan, este, o hay guiones que tienen una carga o se apoyan bastante en el sonido para narrar y ya vienen con mucha cosa definida. Em, y eso, no hay una única, no sé, es muy difícil generalizar. O sea, ahí hay, cada película es un caso diferente. Después depende mucho de los esquemas de producción. En el caso de la ficción, depende mucho de los esquemas de producción, porque muchas veces creo que es también por cómo se financian, que no está completa la financiación, pero puedes seguir filmando. ujú, Entonces, al momento de la captura te encontrás como el sonidista de directo, pero que por ahí, como no hay una cabeza pensando en una postproducción o no hay una cabeza pensando en un diseño, ya asumís un poco, al menos en esa etapa, un rol de un posible diseño o generás los insumos y los materiales para un posible diseño o una posible. Y ahí ya se abre un diálogo con los directores, las directoras. Otras veces no, ya sabes que va a haber una postproducción o estás en la parte de la postproducción y ya podés en todo el proceso ir participando de la escritura de ese sonido. Y otras veces, por ejemplo, en documental, durante el rodaje, estás escribiendo como sonidista, estás escribiendo muchas veces un posible guión, no de sonido, ujú, ya es un posible guión en la estructura de la película, porque es muy rara la ocasión en la que te dicen graba esto, esto no lo grabes, o sea, en un documental muchas veces el equipo es muy pequeño, sos el único que está escuchando, sos el único que por ahí tiene acceso a escuchar a los personajes o a las personas que estás siguiendo em, con un nivel de detalle que por ahí no el realizador o ujú, el fotógrafo. Entonces a veces te toca un poco direccionar eso, y agarrar la batuta y decir, hey, va a suceder esto, o está pasando esto, o a nuestro personaje o personaje le está pasando esto o aquello. em, y eso también, por ejemplo, en documental generás algo que es como la continuidad o el cierre o la apertura de una escena o estás, si simplemente te limitas a apretar rec y stop en el momento que la cámara graba o estás este, un poco más automatizado a un intercambio de miradas con un director o alguien que te diga grabá y ahora ya no.
muchas veces podés llegar a perder o a dejar trunco alguna secuencia, podés llegar a no darle un cierre o una manera de abrirla. O sea, generarse un poco la continuidad, que la imagen en el caso del documental, como necesariamente vas a ir cortando y no todo va a ser una secuencia, este, muchas veces terminan existiendo algunas escenas en documental solo porque las estabas grabando. Claro. Esto no sé si queda muy claro. No, no, sí, pero, o sea, porque vos te dedicás a hacer sonido directo, haces edición de sonido y también te dedicás a hacer mezcla. Pero cuando No, hablas con. como dedicarme a la postproducción. Ta, Mezcla es la etapa más final, que es la que, si no hay otra manera de hacerlo, mezclo yo, pero no me considero que ta, mezcle. O sea, prefiero que bien, mezcle alguien. bien, No perfecto. es. Pero bueno, el director, entonces son contados los casos donde de repente el director te comparte el guión, o sea, ¿qué relación tenés primero con el director para saber qué tipo de película está haciendo, qué sonidos se van a necesitar, No, cuáles son las locaciones? eso es total, eso es total. Ujú, Lo que no hace durante la escritura. Muy claro. pocas veces, salvo que haya una amistad o un vínculo cercano, participás de la escritura. Después llega Ujú, un guión ya cerrado y ahí sí comenzás a trabajar y comenzás mucho con referencias y comenzás mucho como. A veces una cosa que para mí sería interesante es durante los castings también entender, por ejemplo, las voces de los personajes, eh, porque así como hay un physic to role para elegir un personaje, claro. también está su timbre de voz, ¿viste? Como Ujú. hay Mirá algunos vos. ejemplos de algunas películas que el timbre de voz no acompaña tanto al personaje, por Al ejemplo. personaje. eh, Claro, yo que hago documental ni se me ocurre pensar en eso, bueno, pero pero claro, sí, la por ejemplo, ficción. para sostener en un Mm, documental, si el narrador va a ser el propio mm, personaje en una entrevista central, que la vas a usar en off el resto mm, del docu, por ahí también eso, entender no solo el claro. contexto en que le vas a hacer la entrevista, sino, bueno, tal vez no es el narrador el personaje, ¿viste? Y buscas una voz que sea por ahí a nivel de sonido un poco más. Pero bueno, porque tal vez vas a estar una película entera escuchando a alguien. Mm, Este, pero bueno, ta- también documental tiene el valor documental. claro. Pero también, bueno, decía recién que no es solo limitarse a apretar rec cuando están grabando, sino que también es observar, prestar atención de repente a construir un sonido o captar un sonido de tal escena que te puede servir después para tener en el momento de, o le puede servir al que haga el diseño de sonidos. ¿Cómo sos como sonidista de sonido directo? Te prestás atención a buscar momentos de grabar otras cosas para que haya un mapa sonoro de tal escena o tal secuencia, o solamente es, bueno, nos limitamos a esto, o lo pensás ya de antemano eso. Sí, lo pensás muchas veces, depende mucho, en ficción depende mucho del tipo de producción. Mm, Este, muchas veces se establecen prioridades y tiene que ver con los costos de producir y tal, se priorizan los diálogos y el resto no tenés demasiado margen para llevarte un banco de efectos o para resolver cosas en el set. Otras veces no sabes quién va a hacer la postproducción, entonces tampoco sabes si eso realmente va a llegar a un puerto o no. eh, pero sí, muchas veces las historias requieren, y se cae de la propia historia, este, determinados elementos, que yo creo esto, que muchas veces es inconsciente, pero se trabaja en equipo. A veces no está hablado, pero se trabaja, porque, por ejemplo, con la caracterización, o sea, si el personaje, los accesorios que tiene, si es una mujer y tiene aros, si los aros son de mala calidad porque es un personaje que hay que mostrar determinado carácter, no sé, grotesco, exagerado, entonces perlas de plástico, ese chirimbolo, todo ese ruido plástico.
Ujú, Por ahí en el momento de la captura es un infierno, pero está portando o un determinado calzado, que por ahí en el momento de la captura no lo querés, pero sí sabes que va a formar parte del personaje. Supongamos que el personaje tiene una renguera, ¿no? Y eso es parte de, porque está en la historia, o es. Entonces, hay una cadencia ahí, hay un ritmo ahí, hay un pienso. mm, Entonces, por ahí ya pensás qué tipo de calzado puede ser el que vaya a ser. Por más que después vas a poner una alfombra y no lo vas a querer grabar, y todo va a ir a un foley o a una situación más controlada por ser ficción. Pero bueno, en realidad siempre es un poco en equipo y eso a veces, eso, desde vestuario ya plantean cosas, desde las caracterizaciones ya tenés elementos que por ahí al momento de la captura, como necesitas desglosar y separar bien todo para tener lo más limpio posible para poder procesarlo y después distribuirlo en una sala, eh, ujú, después tal vez sí te lo llevas. Tal vez sí claro. te llevas un track solo de la gabardina súper ruidosa, tal vez sí te llevas las cosas que van a generar la atmósfera, que siempre es difícil porque a veces compiten con la captura de un diálogo o con la continuidad, más que con la captura, Ujú, ¿viste? Porque tenés 9 planos en una escena y bueno, y sí, por ahí el ambiente es hermoso, pero los 9 planos te llevaron toda la mañana y ese ambiente cambió. Entonces, yo tengo un lema también que capaz que porque tengo también esto heredado del documental, que es intentar de incorporar todo lo más posible a la captura. O sea, si hay un ambiente, intentar unirlo lo más aislado posible, pero no descartar. O sea, separado, pero intentar llevar todo para en una postproducción tener opciones y, bueno, eso. Y en el caso de no desearlo, poder sacarlo poder. o en el caso de querer incluirlo, que el registro sea bueno. En el momento de hayas mencionado varias cosas, pero en el momento que uno está capturando sonido, que hay algunas cosas que puedas mencionar de que sí o sí tienen que estar en la captura para no tener que fabricarlas después, Sí, más allá de lo como decías, objetos que describen un personaje, mm, qué cosas son, por ejemplo, que sí o sí tienen que estar, el que no sentido pueden faltar. común de la persona que tiene el micrófono en la mano. Está. Está narrando la persona que tiene un micrófono, está narrando. No el que está en el carrito con los botones, no. La decisión de dónde va el micrófono es como el foco. Y por más que hoy por Ajá. ahí tenemos muchos micrófonos y podemos grabar en un montón de pistas, todo por separado, eh, creo que no debería nunca faltar un micrófono con cierta direccionalidad eh, y el criterio narrativo cierto para la historia. O sea que con una sola fuente, esa historia tiene que poder ser contada. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Bien. Y hablando de eso de fuentes de micrófonos y todo, en un rodaje, por ejemplo, de documental o de ficción, con cuántos micrófonos de repente estás con un personaje, por lo menos cuántos micrófonos pones, o sea, es un solapero, Y bueno, es que un depende de muchas boom. cosas. Depende, no hay una receta, pueden llegar a ser muchos, pueden llegar a ser pocos. Creo que siempre es ese orden de prioridades. Creo que el famoso micrófono de boom direccional siempre tiene que estar. Ujú, Para mí es como lo prioritario, porque también es lo que está contando toda la escena. No solo el personaje, no solo la voz del personaje, sino también las acciones, el entorno, un montón de cosas. Pero bueno, después también eh, no siempre las condiciones permiten que ese micrófono sea el más eh, valioso, porque bueno, te ponen un lente largo o la situación es muy ruidosa o no querés, se da mucho en la captura del documental, por ejemplo, ser un poco más invisible.
en Ujú. determinados entornos, entonces, bueno, el boom no es bastante visible. Claro. Que igual creo que es un contrato justo ser visible. A mí me gusta ese estilo, pero entiendo que todos los proyectos son diferentes y a veces se necesitan otras cosas. Mm. Y a veces exageradas, porque, qué sé yo, no sé. Ahora hace un par de días estábamos en unas escenas de una mujer que anda a caballo y realmente yo había puesto como 4 o 5 micrófonos y nadie hablaba, era una señora andando a caballo. Pero el director me decía: que no tengo ningún relincho bueno, que no tengo, me faltan los ruidos de esto, de aquello". Entonces, tampoco había tiempo para dedicarnos a hacer una pequeña galería, entonces, intentando llevarle todo lo posible, bueno, mientras ella andaba, algún micrófono captaba los ruidos del cuero de la montura, otros micrófonos, la captaban a ella, Ujú. después otros micrófonos captaban el cuadro, la escena, ese micrófono ya era estéreo, entonces también captaba un poco los alrededores de ese marco que la imagen está agarrando, que por ahí después en una postproducción no gusta y Mm. terminas usando otro ambiente, un Foley, porque también depende un poco el estilo de la postproducción, la estética. Por ejemplo, a veces es muy difícil recrear una estética muy naturalista, eso te da algo muy naturalista. Y después tener algo, eso, si tenés que recrear algo y que se parezca a una captura documental o muy real, a veces es más difícil o tiene otra complejidad, o es más difícil hacerlo con bancos o galerías o con cosas prehechas. Y a veces es al revés, la estética es que sea de alto contraste y súper definido, y una grabación de campo no tiene la carga armónica que no vas a querer porque hay un millón de fuentes y no solo el paso del caballo. Claro, claro. Depende de la carga, o sea, no sé, de cuánto realista querés que sea Claro, la toma o que cuánta, o cómo de una funcione estética, como una capa emocional subjetiva, muy... es de una estética y ¿no? también estamos, o sea, hace tanto tiempo que se hace esto Ujú. que ya nuestra oreja está un poco este, acostumbrada a un montón de códigos. O sea, hay un montón de cosas que uno ya sabe cómo suenan. Inconscientemente te sitúan. Si es Claro. algo más comercial, si es algo más casero, por ejemplo, los soportes, los distintos soportes. Por ejemplo, en tu película del tornado, este, poder- en- hay un gran valor de que las cosas suenen al archivo, al soporte que tenía. Ujú. Perfectamente de Sí, sonido podíamos poner Twister y era una mega, es como, ¿no? Y sería un contrapunto, porque ya no sería. Hay sí, cosas que te recuerdo van que colocando también... y que te le dan Mm, cierta, como espectador de repente decís, chau, esto pasó, porque se está mm. escuchando como en la cámara de seguridad Sí, de ese eso iba a decir local. que recuerdo la toma de la cámara de seguridad que era la única que no tenía, obviamente, bueno, era una cámara, hoy trae sonido, pero era más antigua y no tenía sonido. Y recuerdo que vos lo que hiciste fue tratar de emular el sonido que tendría un archivo digital Una todo cagada, destruido. que suene una cagada, y ahí tu Sí, cerebro dice, era de la cámara. claro, claro, claro. Has trabajado con directores de estéticas muy distintas, supongo, o sea, un Stoll, Cano, Garay, un tal Martínez Pesi. Este, ¿Cómo cambia tu rol de director de sonido cuando pasás de una ficción a un documental realmente? No, de Ah, ficción a documental sí, y ujú, sobre todo en ficción depende de la etapa, cuando haces directo, y por ahí hay veces que hay ya una postproducción, este, filmás un poco con los lineamientos de quién va a hacer la postproducción. claro. Yo me formé con Jafalián, con Daniel, y para mí fue una ventaja, porque él es un sonidista que casi en un alto porcentaje participa en toda la producción de sonido. O Sí, sea, está desde el inicio hasta la postproducción, hasta la mezcla, o sea, hace sí. toda la etapa. Entonces, yo
crecí, aprendí viendo a un postproductor también grabando. Entonces, eh, eso, por ejemplo, muchas películas que yo hice el directo, la postproducción yo ya sabía que iba a ser él, y al él haberme formado, de alguna manera, yo ya trabajaba un poco con los lineamientos que... Entonces ahí, por ejemplo, yo no estaba asumiendo una dirección, el rumbo ya estaba decidido. Y otras veces no sabes quién es, no sabes quién va a agarrar esa postproducción. Mm. Y haces algo un poco más estandarizado, un poco más... También por ahí es donde terminas asumiendo algunas decisiones, o por lo menos tenés más instancias de diálogo con el director, o el director son las únicas instancias de diálogo que hasta el momento tuvo con alguien de sonido. Ujú. Mm. ¿Hay alguna diferencia? Estamos hablando de cine, o sea, de películas y de documental, de ficciones y documentales, pero ¿hay alguna diferencia con las series que te ha tocado participar? ¿Lo ves? ¿Es una participación más de afuera? ¿Es una captura de sonido más puntual y listo? Sí, ¿O tiene sí, sí, algo? las series tienen un carácter industrial, por más Ujú, que muchas veces son cercanas. Yo que sé, ahora hicimos una serie que dirigía Daniel Hendler, que también dirige películas de él, independiente, hermoso. ujú, Eh, y por ahí en el set te olvidabas que estabas haciendo una plataforma porque estaba Daniel, pero no deja de ser una plataforma, es más rápido, menos... em, la productividad pasa por otro lado, no es solo, no es tan esteta, ¿viste? Es como más, es industrial. Entonces tiene claro. otras características, tiene otros requerimientos. Es divertido también hacerlo, es cansador, es desafiante muchas veces, em, pero sí, es completamente diferente. Igual tenés, dependiendo quién dirija y dependiendo qué tipo de serie es, podés llegar a tener algunos desafíos. Ahora hicimos una que tenía eh, un piano, un personaje que toca el piano y muchos planos secuencias dentro de una casa, y, y de repente ese piano estaba in y de repente estaba en off. Y el piano tenía que estar tocando música clásica. Este, entonces era un poco desafiante, porque aparte también esto, la cantidad o sea, los recursos técnicos, la cantidad de micrófonos, la cantidad de canales, de repente empezabas a tener un techo, también por las latitudes en las que nos encontramos, que no hay, en Uruguay no hay un rental de sonido, no es que vas y alquilás cosas simplemente porque hay una necesidad, sino que Mm. tenés un poco que arreglar con lo que hay, que igual hay un montón. Por suerte eso en la última década creció un montón. Y bueno, eso, y de repente ahí sí teníamos un ida y vuelta más con dirección de Claro. cómo íbamos a resolver esas escenas, porque tenían parte musical, parte que no. Eso lleva una complejidad técnica a la hora del montaje, por la continuidad, que pasa a ser una escena musical, pero al mismo tiempo no, porque teníamos 9 o 10 personajes hablando, en plano secuencias que de repente duraban varios minutos, eh, con muy pocos puntos ciegos para esconder el micrófono, como no era fácil. Los tiempos, por ejemplo, silenciar el Sí, piano. Silenciar el piano era un costo económico. Cada vez que se silenciaba y se desilenciaba, como se diga, eh, había un señor, el pianero, que iba y ponía unos chifles en el piano y lo sacaba. Y eso era un costo y media hora de rodaje. Entonces en el plan de claro. rodaje ya tenías que incluir que según la escena y era difícil. Y todo tiene que ser un poco más a prueba de todo. Tiene que resistir un plano corto, un plano abierto, porque se hacen al mismo tiempo. Tiene que resistir los dos fondos porque filmás a más de un fondo. Son desafiantes. Por ahí Desafiante. Eso te iba a preguntar. no puedes llegar a cuidar todo, eh, Claro. pero al ser industrial también va a llevar un tipo de postproducción que es diferente y también no tan, al menos mayormente, no están pensadas para una sala de cine. Están pensadas. Entonces eso también hace que los estándares de sonido sean
para una plataforma, claro. no es para una sala de cine. Bien. Ujú. Rafa, y hablando de esto justo de retos, ¿no? ¿Recordás cuál fue el mayor reto sonoro o desafiante? No digas ponerle sonido a mis películas, por favor. ¿Hubo alguna escena que te obligó a repensar tu forma habitual de trabajar? ¿Que recuerdes así algo, como reto? O sea, que digas, esto sí. Fa, no hago muchos rankings, no soy del ranking, pero Ah, sí. no sé, un sinfín, muchas. No voy a hacer cursi diciendo cada vez que grabaste pasa, pero un poco. Hay un nervio cada vez que vas a filmar que a mí me Ujú, gusta tenerlo. Si cada vez que voy a filmar no hay una cosquilla, uy, me va a pasar algo malo. Porque claro. ahí no, nunca estás de vuelta, siempre estás yendo. Entonces sí, constantemente, y también porque la tecnología va avanzando, entonces los recursos técnicos van cambiando. Eh, no Sí, sé, bueno, capaz también que en algún momento, en documental, sobre todo cuando empezás a entender, a disociarte un poco de la imagen y a pensar más en una narrativa. eso te iba a Y decir ahí justo. sí, capaz que hay un antes y un después en la manera de hacer un documental en mí, o de participar en un documental. Claro. Pero Sí, también los primeros documentales no teníamos inalámbrico, veníamos de la época que se grababa a cámara, con cables, aunque cierto. tenías un Ujú. grabador, pero tampoco había, no siempre teníamos grabador, y no siempre habían elementos de sincro tan claros, o sea, como se grababa a cámara mucho, entonces también estabas mucho más atado. Sí, a ese directo que va ligado a la cámara. Yo me acuerdo, sí, por él, desde las aguas fue así. Iba un directo tenías ¿no? Una consolita ahí, no sé cómo es, sí. Iba derecho a cámara, Sí, este, y, pero sí, pienso, o sea, como te conozco, sé que estás también muy atento a eso y por eso te preguntaba a la captura de sonido más allá de lo que uno está filmando, ¿no? Que estás atento a que esto te puede servir, no te puede servir, a que hay una construcción atmosférica del sonido que te interesa mucho y sé que tenés un banco muy grande de sonidos que has ido como guardando, ¿no? Con el tiempo. Y ¿qué importancia le das hoy al silencio de la locación, al room tone, hoy en día? Porque es que no existe tal, o sea, hoy en día se pueden, por ejemplo, la última vez que hablo con Cato, un sonidista argentino de postproducción, Ujú, me dijo, mira, por ahí prefiero que no me hagas roomtone, pero sí tráeme wilds y cosas. Porque claro, hoy ya lo que se llama roomtone o ese silencio de esa habitación en la que filmaste es importante, pero es más afable en una postproducción. Hay como más herramientas hoy claro. para limpiar o incluso para, con un poquito de ese sonido, conseguir reproducir más de eso. Siempre que podés lo haces, es cortito, es una herramienta para editar. Sí creo que a veces son muy valiosos los ambientes. ¿Por qué? Uno, por la continuidad, porque si no puedes, únetele. O sea, si va a haber algo que no lo vas a poder sacar, es bueno que esté bien grabado porque lo vas a precisar para los cortes. Ujú, Y otras veces porque en esto de que las postproducciones, por ejemplo, las- estas cosas que son cooperativas entre varios países, em, muchas veces la postproducción se hace en otro país. Entonces hay como características muy puntuales del mapa sonoro de cada lugar, de las locaciones o lo que sea, que son parte de. Entonces no es tanto un roomtone, que es un lugar bastante más, que es, el roomtone podría ser como las características acústicas de un recinto. Sin ujú, embargo, el ambiente sí tiene un montón de información que no es la del recinto, que es la de las distintas fuentes que hay en un lugar. claro. Y ahí sí, viste, desde la fauna, desde el tipo de tránsito, eh, el tipo de auto, viste cómo suenan las calles, no sé, hay como
el tipo de árboles, porque tienen hojas y las hojas hacen ruido, entonces, no sé, el sonido de los plátanos de la calle Durazno, por ejemplo, no sé, si esa postproducción se va a otro país, bueno, tienen que buscar un sonido parecido, pero ya entras siempre en el parecido, no es que, parece que si tenés la Claro, posibilidad de usar técnicas de microfonía estéreo, aunque sean mono, no importa, si podés grabar esos ambientes, me parece que son un valor narrativo y también un valor de producción, porque después a la hora de postproducir, si eso no está, por ejemplo, en tu película del río, de Río Adentro, Lucas grabó un montón de sonido de las islas del Río Negro y del entorno de ahí de la villa, que por ahí es lo mismo, porque los pájaros son los mismos, pero el amalgama que se genera entre ese tipo de vegetación, ese tipo de paisaje, con ese río, con esa orilla, con esas aves, con ese clima, no sé, creo que pasa ahí, hay un algo ahí que pasa que si bien después puedes llegar a reproducirlo, si está, me parece que es una ganancia. claro. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Bueno, en la mezcla es como es el proceso final donde se equilibra, creo que todo, ¿no? ¿Cómo trabajás, por ejemplo, los diálogos, la jerarquía de los diálogos, con los ambientes, con la música, para que el espectador se sumerja sin notar la manipulación técnica? Y ahí está la Queda magia, claro que no sos mezclador, claro, que has ahí está la mezclado, magia del mezclador. pero, pero vos estás ahí también como director de sonido, ¿no? Entonces yo te he Sí, visto sí, pero trabajar y... hay todo un oficio de Mm, hacer eso, que quien lo está haciendo, está haciendo eso, por ahí no está casado con el material y no tiene los meses de trabajo encima en la edición, entonces es un oído súper fresco, ujú, súper justo para la película, que tampoco es que estuvo viendo todos los cortes de color, tampoco estuvo viendo dos o tres opciones de montaje, tampoco estuvo luchando con ruidos o con ecualizaciones, viene fresco a toda una película, hace play en el mejor entorno posible, que es una sala, con una pantalla, con un sistema de sonido propio para un cine. Entonces, es, es lo mejor. Ahí está la magia y para mí es la instancia más disfrutable y compartís con un técnico donde es donde más aprendes. Eh, y lo mismo, no hay un plan a priori. Eh, si la carga de la escena va por el texto, sí, las voces van a tener una gran importancia, la inteligibilidad, el posicionamiento, el timbre de cada uno, mm. este, después también es bueno que las cosas no se note o no distraigan si la intención no es esa. Entonces ahí está un poco la invisibilidad de esos hilos y ahí están los recursos técnicos y el oficio del mezclador para hacer invisibles esos hilos y que dentro de ese relato vos seas inconsciente cómo te vas moviendo dentro de esas ondas. Eh, que va muy acompañado al color, entonces también es una instancia en la que está buenísimo llegar con el color terminado o súper avanzado. Eh, sí, es lo más lindo. Y también hay gente que está haciendo eso mucho, ¿viste? Esto pasa, yo lo veo que pasa mucho en el cine y es como los distintos roles técnicos van pasando por distintas experiencias y por concentración o frecuencia de esas experiencias. Por ejemplo, los directores muchas veces están inmersos en una historia, en una película, en un proceso creativo de construcción, de financiación, de realización, de postproducción, pero es de esa Sí. peli y es más largo. Y en ese mismo trayecto, por ahí un sonidista de captura, de directo, hizo 10 películas en el medio, eh, o el postproductor hizo no sé qué, no sé cuántas, lo mismo, yo qué sé.
el asistente de dirección también. Entonces vas viendo cómo cada uno va viviendo, ¿no? Y los zapatos van cambiando. Y en el mezclador, eso está buenísimo, porque el mezclador mezcla 10, 15 días, bueno, un mes, lo que la producción pueda. eh, Ojalá un mes. Lo que la producción pueda, pero luego cambia, ¿viste? Y está mezclando otra, y está mezclando otra. Entonces también viene con. Claro, con una experiencia y un camino recorrido de que, bien, Claro, y lo una importante soltura, y también una gimnasia, y viene de sí, escuchar una de acción y pasa a a un drama, y por ahí vos venís en el drama, ¿viste? Entonces por ahí eh, muchas veces en la mezcla terminás eliminando un texto porque te dice esto es redundante, se entiende, no querés sacar esto, y de repente, y ahí tenés que avisarle a los subtítulos que vas a pelar un cacho, o ahí movés ujú, de tiempo algunas cosas por determinadas cadencias, ¿viste? Como ahí. eh, Eso, o cosas que vos creías que estaban más comprometidas terminan funcionando, o cosas que vos creías que venían funcionando están comprometidas. está, Eh, hay que cambiar. Este, yo siempre, bueno, recomiendo, bueno, cuando daba clases y, bueno, cuando me toca hablar con gente que está empezando, siempre les digo, si querés ser director, está bueno que también algún día montes algo o que agarres la cámara para filmar algo, porque eso te va a dar la experiencia de decir, bueno, cuando vas a montar, qué cosas no era necesaria filmar, o bueno, es importante tener la cámara para escuchar al personaje cuando está hablando, el fotógrafo que esté escuchando lo que está diciendo el personaje, que no se vaya solamente con que tengo que controlar la luz y la exposición y todo, sino escuchar al personaje, el movimiento de cámara, ¿no? Entonces, también eso está bueno que el director lo tenga y como que vayan cambiando los roles porque de alguna manera empezás a vivir un poquito el proceso eso de la toma de imagen y de la dirección y de la toma de decisiones. En el sonido crees que es un plus también hacer sonido directo en un momento y luego dedicarte un poquito a editar sonido para ver, bueno, qué te faltó, en qué le pifiaste, dónde sí, tendrías que haber sin duda. metido el micrófono, ¿no? Sin dudas mejorás en las dos cosas, o sea. Por ahí también la carga horaria o la exigencia de la captura en ficción, sobre todo, que son 12 horas durante varios meses, hace que tengas muy poco tiempo para sentarte en un estudio y experimentar con cosas o tener determinado vuelo creativo o inventiva, porque cuando agarras una postproducción capaz que ya estás, tenés marcado que en 2 meses tenés que llegar a una mezcla y no te da para jugar mucho y no tuviste un tiempo de ocio que sea productivo a nivel creativo. Pero sí tenés esa ida y vuelta en ir sacándote algunas cosquillas o llegar más seguro a cualquiera de las dos instancias. Este, sí, creciendo en cualquiera de los dos terrenos. También Claro, por cómo compartís o sea, cómo compartís con los colegas en las distintas instancias, ujú. ¿no? Sí, el saber cómo lo vas a resolver en todo caso, bueno, esto lo tengo acá, bueno, esto lo puedo resolver de esta manera, o si no lo tomo ahora, no lo van a poder resolver, Claro, y, sí, y eso generar es importante. insumos para la postproducción, por ejemplo, es bueno saber qué insumos son, sí o sí necesarios, si no después, bueno, eso. Sí, o que terminen siendo parte de un foley, que tenés Sí, que gastar un o dinero. cosas simples, como por ejemplo la escena transcurre abajo de una palmera. Bueno, la palmera se va a mover, no la vamos a poder atar, va a hacer ruido de palmera. Ujú, ¿Se ve? Se ve. Bueno, entonces intentemos grabar la palmera 24/7, que cada vez que alguien esté hablando también esté la palmera. Entonces, si luego hay que filtrarla, si luego hay que sacarla, eh, o queremos ponerla, o lo que sea, eso es un insumo que, bueno, un poco está. Entonces, que llegues a una instancia de postproducción sin tener que ir a buscar una palmera parecida eh, para hacer un claro. parche, sino que ya esté el parche ahí puesto, digamos, tipo, bueno. Sí, muchas veces hemos hablado de, bueno, me decís, bueno, si hay viento que suena el viento. O sea, obviamente
después te intentarás que no sea el sonido principal, sino que se escuche la voz Sí, o lo que se trata y de si el viento transmitir. está contando algo, si la historia es de un pescador Claro, en un bote, está contando ese viento también. sí, También sí, hoy hay reductores de ruido muy potentes que asustan a veces, sobre todo mm, porque fue muy rápida la evolución a cosas que antes eran impensables, películas que antes, eso, a veces llegamos, la otra vez charlaba eso con el mezclador y nos mirábamos y decíamos, tipo, un directo que no estaba bien, y me decía, ¿te das cuenta que esto hace 5 o 6 años había que doblarlo, no se podía? no, mirá, en Río Adentro, la conversación que tiene Lucas con el pescador en la escena que está el buzo colgando, que Sí, era el sonido que él tenía en ese momento. Eso estaba heavy sí, metal. Yo pensé igual que no se iba a poder igual usar. sigue escuchándose lo artificial del robot Claro, que limpia, pero pero limpiaste. así todo eso. Y hoy en día también se podría llegar a limpiar todo, de hecho se hace mucho en las cosas más industriales, o bueno, o por estética, no son industrial, Ujú, de tener todo muy limpio, muy esterilizado, que para mi gusto pierde un montón de matices que tienen información, como las pequeñas respiraciones, gestos, un sí, montón de cosas que para mí claro. suman, Burra todo eso. borra, pero entonces, eso, bueno, también existe eso y también se usa eso, Ujú. y de hecho todo está yendo un poco más hacia eso. En definitiva, estás de acuerdo que las impurezas aportan un poquito al realismo, ¿no? Sí, construyen una estética. A veces son coherentes a una estética, a veces no, y no las querés. Pero a veces Mm, sí las querés, o a veces lo que más querés. ujú. Está, bien, bien. Este, sentí, o sea, ya hablábamos, ¿no? De que hace 20 años que filmamos, por ejemplo, de las aguas, que venís, has participado, no sé, el que quiera buscar en internet Movie Database Rafael Álvarez, sonido, es una chorrera de películas, Rafa, que has tenido de sonido directo, mezcla, edición, o sea, has participado en diferentes roles dentro del sonido, es impresionante, aparte que sé que has viajado por todas partes, que te has sumado a equipos muy diversos que te han dado seguramente muchísima experiencia. Este, ¿Cómo ves que si sentís que existe una identidad sonora uruguaya o un estándar de calidad que nos distingue? ¿O más o menos estamos metidos en donde está todo el mundo? No, no por estándar o por calidad, no por impronta. Sí creo que hay características de nuestro mapa sonoro, por así decirlo, o de cómo suena este lugar, que sí son particulares. eh, Qué sé yo, el tamaño de las calles, el tipo de veredas, entonces, pero no por un tipo de captura o por una calidad, pero Claro. que no es que en Buenos Aires no vaya a haber una calle parecida, así también, qué sé yo, no sé. mm, No sé si hay un sello tan claro. Pero ¿y en el oficio, como sonidista, no? No, no, no sé. No, ¿A vos cuando te han llamado de producciones internacionales que ha sido por coproducción o porque te conocen por ejemplo, sé que has filmado bastante en Paraguay o has estado filmando en África o en otros países, cada tanto te hablamos y se me estoy yendo o vuelvo en tal fecha, ¿cómo y surge todo es eso, bastante Rafa? universal el oficio. Es un oficio, como cualquier otro, y es bastante universal. Eh, Porque en ese caso, por ejemplo, si yo voy y hago una película en Bahía, no es que dejó de sonar a una película brasilera y empieza a sonar como una película uruguaya. No. Ujú. Eh, por ahí sí, claro, filmando en Bahía te enfrentás a la bahianidad que es este, bastante ruidosa. Pero ves, ahí hay Y entonces, pero ese algo es interesante. el lugar, no es el tipo de sonidista o, Claro. o la materia, es el.
¿Y cómo te preparás para eso o No, no es, podés porque, preparar eso. a Medio ver, te como, vas a África, o sea, ¿cuántas veces estuviste en África, por ejemplo? no sé, Yo me varias, acuerdo pero cuando, es muy grande también. Pero claro, no creo que, ¿sabés qué? no creo que sea un sello nuestro. Me parece que No, resaltaría esto, que es un oficio y que como todo oficio tiene características que cambian según el lugar, pero que es bastante universal. Un colchonero de Pando o un colchonero de Manhattan, bueno, capaz que el de Manhattan hoy tiene unas máquinas, pero su abuelo lo hacía como el de Pando, qué sé yo, no sé, estoy un bolazo igual lo que tiré, pero sí, pero igual, pero es un oficio más, bastante similar en todos lados. Los equipos son similares en todos lados. Por ahí hay distintas escuelas, viste, más industriales, más europeas, más yanqui, em, pero depende mucho del tipo de producción y depende mucho de, es, un, es como un cuajo, viste, es un cúmulo de cosas. No lo podemos separar de cómo se filma. Yo no puedo claro, separar mi sonido a de cómo trabajan las cámaras. Si voy al documental y el cámara no corta nunca y filma todo y todo es filmable y todo se resuelve después, porque en realidad no está pensando en una historia o su oficio no es el de pensar en un montaje, sino generar bruto y material para que un postproductor luego, viste, porque qué sé yo, es para un canal de documentales de la tele. eh, bueno, ahí mi sonido va a ser más parecido no va a ser como el de tus películas, va a ser más parecido al de. Y sí, porque un poco la técnica empieza a condicionar todo. está. Pero igualmente, Rafa, yo me imagino que cuando te ha tocado ir a otras geografías, ¿no? Otros paisajes sonoros que bueno, los tenés tan entrenados en tu oído, ¿no? Porque imagino que irte a África, o como me pasó a mí, que yo fui primero a Suecia en pleno enero a caminar en la nieve con una cámara porque en mi vida había vivido una experiencia de menos 30 y algo de grados Uf, y que me decían, no, no vayas, me decía la coproductora. Yo dije, no, sí que sí. Y cuando vi me salí rajando, ¿no? O sea, filmamos en una temporada que no era tan fría. Me imagino que vos también, o sea, cuando llegás a esos lugares, por ejemplo, Bahía, ¿cuántas veces has estado en Bahía? Me imagino que como sonidista tenés que adaptarte o estar atento a nuevos sonidos, nuevas cosas que la película lo necesiten después, ¿no? claro, claro. Y por ejemplo, esa de Bahía, por ahí la postproducción no se hace en Bahía. Ujú, Entonces también la captura no es solo de lo que está escrito en el claro, guión, sino de toda esa bahía que hay que llevar a una sala de postproducción. O por lo menos lo que esté al sí, alcance durante el rato que estás ahí laburando. Sí, pero es medio sentido común y es medio que no sé, hay cosas que te puedes preparar y no te sirven para nada. Después llegás y te salió el tiro por la culata. Otras mm, tuviste no sé, el tino y justo embocaste. A veces también entendés en el tipo de producción y el tipo de terreno, el tipo de equipo, cómo vas, qué tan liviano, qué tan, eh, ¿no? Qué tantas opciones llevas. A veces muchas opciones son peor. A veces también qué tan modular es lo que llevas. está, O sea, qué tan ujú, desarmable es lo que llevas para poder tener varias opciones y, por ejemplo, si es muy inhóspito, que si se rompe, igual tengas una opción. Porque si todo lo que llevas está todo en el mismo paquetito, por ahí eso, ¿viste? El tipo de batería, sí, bobadas, pero que las cosas sean a sí, pila, sí, sí, te salva porque vayas a una estación de servicio y compres pila. En el medio del Chaco, por ahí no tenés cómo cargar. Entonces, bueno, podés ir a comprar, qué sé yo. sí, sí, Igual después si la filmar en cámara no Suecia, funciona a pila, si la cámara funciona a mm. batería, entonces siempre vas a estar un poco. Sí, pero todo, porque cuando filmamos la nieve entre los dos, las baterías, bueno, Duran tanto menos en el baterías, frío. pilas, duraban muchísimo menos. Bueno, Los hoy celulares, está impresionante internet también. Mm, y te diría que gran parte de lo que me salva es los foros y hablar con otros colegas y estar en claro. contacto en distintas plataformas de esta. Yo le digo blogs porque no soy muy de esta era de las redes, pero, Sí, pero eso, como sitios de intercambio de.
Algunos son ¿Y sobre cómo las son? marcas. Entonces, por ejemplo, te cambiaste de grabador y te ponen en el foro del grabador ese nuevo. Y ahí hay unos tipos que laburan hace añares, que tienen un montón de experiencia. Entonces vas charlando y terminás viendo que más o menos cada quien termina resolviendo con el ingenio propio, pero nunca es tan Mm. lejano. Bien, Rafa. Bueno, agradecerte por esta charla. No, muchas Este, gracias a vos. te iba a preguntar, bueno, no sé, yo creo que en realidad hemos hablado de todo un poco, que para alguien que está iniciándose de repente en operar su caña por primera vez o en editar su primer cortometraje, el sonido de su cortometraje, digo, yo creo que ha tenido bastantes piques, pero hay algo que le podrías recomendar a alguien que recién comienza, que tenga en cuenta que no, hay algo que no se le puede escapar en el sonido. Sentido común. Que, que explore su propia intuición y que siga su corazón y que vaya al sentido común, que es lo Bien, único necesario para cualquier oficio, que es un oficio como cualquier otro. Bueno, después está el bien. sentido común, es el menos común de todos, así que por ahí va Bueno, a ir. gracias, Rafa. A vos. Muchas gracias. Chau, chau. Un gustazo ha sido. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.